buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este programa La Verdad te hará libre de la renovación carismática cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Merchan, y le doy gracias al Señor por permitirme entrar a sus hogares a través de Intercanal y llevar un tema para todas las personas, para todos los creyentes en Dios, los cristianos. Hoy voy a hablar sobre la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Por qué la Biblia nos habla de ser santos? Dios dijo, sé santos como yo soy santo. Bien, el pasaje que quiero tomar es Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14 dice lo siguiente: seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando uno ve estos versículos de la santidad, de ser santos, uno dice, ¿y cómo se hace para ser santo? Hay muchas preguntas que puede hacerse el ser humano con respecto a la santidad. El ser realmente santo como Dios es santo. Primero, el ser humano no se muestra en la creación que fue creado santo, aunque tampoco se muestra que fue creado pecador. Se muestra que fue creado perfecto. Y perfecto podríamos decir que tiene que ver de alguna forma con santidad, pero no necesariamente perfecto es santidad. Perfecto es algo bien. Santidad es algo que tiene que ver con la conducta. Perfecto tiene que ver con algo hecho, con algo, valga la redundancia, perfecto. Y santidad significa alguien que se gana, alguien que es diferente, alguien que quiere ser santo, y es un proceso el ser una persona santa. Errores se han dicho con respecto a los santos o la santidad, pero el ser humano, el creyente, es llamado por Dios para ser santo. Fíjese bien, vuelvo y les digo, seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiere decir esto, que para poder ver a Dios, fíjese, para poder ver a Dios se necesita ser santificado, santo. Por eso es que ni siquiera Adán y Eva pudieron ver a Dios. Solamente vieron la presencia de Dios, pero no dicen los versículos de Génesis con respecto a Adán y Eva y a Dios de que ellos vieron a Dios o que eran santos. No, aquí nos muestra con este versículo de que la única forma de ver a Dios es por la santidad, y la santidad tiene que ser con alguien apartado para Dios, alguien que se guarda para Dios, alguien que es diferente, alguien que quiere hacer las cosas bien. Y realmente es lo que Dios quiso hacer y está haciendo con todos los hombres y mujeres. Quiere que todos nos santifiquemos. Y santificar es algo que es un proceso, porque ningún ser humano nace santo, más bien nace con pecado, no cometiendo pecado, sino el pecado de Adán. Y ese pecado de Adán y Eva, que está en todos los seres humanos, ni siquiera con bautismo se quita el pecado. Así que el bautismo no quita ningún pecado, ni el pecado original, ni ninguno de los pecados. El bautismo es obedecer a Dios, el bautismo es obediencia y tiene que ver con la santidad, porque uno de los pasos para llegar a la santidad tiene que ser la obediencia, y el bautismo es algo de obediencia.
Entonces es lo que quiero compartir en esta tarde. Sin santidad nadie verá a Dios. Le invito para que llame a algún hermano, a algún amigo y dígale, mire, van a dar el tema sobre la santidad. Sin ser santo no se puede ver a Dios. Vamos a un video y volvemos para continuar con este tema, la santidad. ¿Por qué el Señor dice esta palabra a través del autor de los Hebreos? Porque santidad, lo contrario a santidad, es pecador. Pecador, desobediente, rebelde. Santidad es, o ser santo, significa guardarse para Dios, significa apartarse para Dios, significa consagrar su vida. Ahora, cualquiera puede pensar es vivir de acuerdo a Dios, es aceptar a Jesús, que fue el que Dios envió, que muriera en la cruz por nosotros, vivir de acuerdo a Él y lo, digamos entre comillas, lógico, para que alguien pueda tal vez, porque lo que estoy comentando es una parte buena, pero una parte que es error, y el error es el siguiente: creer que para ser una persona santa tiene que estar todos los días en la iglesia. Ese es un error. No es por estar todos los días en la iglesia que se es un santo, porque no es eso. Sí es bueno ir a la iglesia, y con eso no estoy diciendo que no vayamos a la iglesia, sí, pero santo, la forma de ser santo errada es creer que hay que estar en la iglesia todos los días para ser santo. No, eso es un error. Para ser santo tampoco es creer que porque se reconoce a Jesús entonces construye una casa en el aire para no contaminarse con los demás. Ese es otro error, porque lo que el Señor quiere es que seamos santos en medio del pecado, en medio de la maldad, no el pecado de la persona, que seamos santos en medio de un pueblo que maldice, que hace las cosas malas. Por decir, alguien que decidió agradar a Dios, que decidió buscar al Señor como dice su palabra, pero su lugar de trabajo es un lugar donde hay corrupción, hay mentiras, hay que decir mentiras. Bueno, la persona puede trabajar ahí, no por eso va a salirse del lugar y va a decir, no, yo no trabajo porque el jefe mío es un jefe que no es cristiano. No, porque si es así, difícilmente va a conseguir empleo. Gloria a Dios si hay jefes cristianos, y qué bueno, porque vemos cada día que personas, empresarias, comerciantes están queriendo hacer las cosas como Dios quiere y deciden buscar a Dios y ahora son cristianos. Y qué bueno, digamos excelente cuando un jefe, un patrón es cristiano. Pero no todos son cristianos y la persona puede laborar en una empresa donde la persona, el jefe, no nada que ver con Dios. Digamos entre comillas, hace cosas buenas, pero no asiste a la iglesia, sino que tiene su forma de ver tal vez a Dios, o es un ateo, o diferentes formas que pueda creer. No por eso entonces la persona dice, no, tiene que trabajar solamente en un lugar donde sean todos cristianos. Si lo consigue, excelente, pero todavía no todos son cristianos. Entonces, una persona santa, que se santifica, es una persona que conoce a Jesucristo, pero que trabaja en un lugar donde dicen cosas, hacen cosas, pero él es diferente a los demás. Esa es una persona que se guarda a Dios. Una persona que, a pesar de que sus compañeros de trabajo dicen groserías, él, como es un cristiano, no repite las palabras, no está metido en las conversaciones de chistes groseros y de palabras ofensivas, sino que más bien es diferente a los demás. Entonces es una persona que se está cada día santificando.
Ahora santificando porque aunque está en medio de un lugar de desorden, él cumple su trabajo, hace lo que debe hacer de acuerdo a lo que le mandan a hacer, que debe estar de acuerdo a lo justo y lo recto, y no tiene necesidad de hablar vulgaridades, de hablar con ofensas, de andar peleando, de andar diciendo mentiras, de andar haciendo corrupción. ¿Cómo hacer? Dirá alguien, pero ¿cómo hago para trabajar en un lugar si todos hacen y dicen cosas malas? Bueno, muéstrese de que usted es un cristiano. Muéstrese en su empresa o en la empresa donde usted trabaja, que tal vez usted es un empleado. Muéstrese de que usted no es que es cristiano porque está con la Biblia en el trabajo leyéndola cuando tiene que cumplir con su trabajo. No, eso no es un cristiano, eso es alguien que está faltando a su trabajo porque tiene que en el trabajo y en la iglesia puede leer la Biblia y en su casa puede leer la Biblia, pero en su trabajo tan solo que le digan, tiene un permiso de 1 hora, puede salir y descansar, ahí sí puede usar la Biblia, pero mientras tenga que cumplir el horario y cumplir con su trabajo, no puede abusar, porque entonces van a decir, ese es un cristiano que abusa, y más bien tenemos que buscar cómo sacarlo porque no quiere cumplir con su trabajo, sino que como es cristiano, se lo pasa leyendo la Biblia, orando en el lugar de trabajo cuando tiene que trabajar. Y cualquiera dice, pero ¿y entonces no somos llamados a eso? Sí, pero la misma Biblia nos dice que el Señor Jesús dijo, da a Dios lo de Dios y al César lo del César. Significa autoridad, respetar y respetar a Dios. Entonces, lo que podemos ver es que la persona puede hacerse santo estando en el lugar de trabajo. Si no se muestra usted, si no se muestra que usted es un cristiano, ¿y cómo se muestra? ¿Cómo puede mostrarse? No es mostrarse diciendo yo voy a la iglesia a nacer de nuevo. Eso no es mostrarse. Ese puede ser una forma, pero no, eso no es lo que estoy diciendo. Mostrarse es que lo vean a usted diferente. Lo vean a usted que respeta. Lo vean a usted que no contesta. Lo vean a usted que cumple con el horario. Lo vean a usted que cumple con las labores que le encomiendan hacer. Lo vean a usted que no anda formando problemas y formando espectáculos ni nada de eso. No. Eso van a decir, ese es alguien que se guarda, aunque está en un lugar donde hay desorden, pero él es diferente. Entonces, sí se puede ser santo. Los primeros pasos para poder comenzar con ese proceso de santificarse aquí en la tierra, porque es que, pongan atención, es muy bonito y muy fácil ser santo en el cielo. Digo fácil y bonito mirando a la tierra, porque es que no puede nadie estar creyendo de que después de que se muera, ahí sí se va a santificar. Esto es un error. Nosotros debemos santificarnos estando vivos. Nosotros debemos santificarnos aquí en medio de las situaciones. Eso sí es santificarse. Ahora, fíjense que dice este pasaje, sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que nosotros debemos cada día hacer las cosas bien, porque todos debemos llegar a la presencia de Dios y ver a Dios. Todos somos llamados a eso. Pero si la persona muere sin arrepentimiento, no va a ser un santo. Ejemplo muy claro, los 2 ladrones que estaban junto a la cruz de Jesús o junto al madero. Vuelvo y digo, por si alguno se mata la cabeza. No, que no era cruz sino madero. Bueno, como usted lo quiera poner, pero estaba ahí crucificado o estaba ahí muriéndose. Ajá, ¿qué es lo que podemos ver? Ellos estaban ahí pagando por una falta. Jesús no estaba pagando ninguna falta. Jesús estaba porque lo llevaron a la muerte, porque era el propósito de Dios, propósito del enemigo, pero más que del enemigo, propósito de Dios, porque era la forma de poder vencer al enemigo. Ajá,
¿qué hicieron estos dos hombres? Uno dijo: si eres Dios, hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Y el otro le dice: nosotros merecemos lo que estamos recibiendo, pero él no ha cometido una falta. Y luego le dijo: Señor, acuérdate de mí. ¿Qué estaba haciendo este ladrón arrepentido? Estaba reconociendo que Jesucristo era inocente, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, y por esa razón se estaba santificando con esas últimas palabras, pero más que con las palabras, con el arrepentimiento. Santidad tiene que ver con arrepentimiento. Santidad tiene que ver con reconocer las faltas. Y este hombre estaba reconociendo, dijo: nosotros merecemos, pero él es inocente. Él es inocente significa reconocer quién es. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue al Hades, dice Hechos 2:31. Y Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús en Hechos 2:31, vuelvo y digo, dice: Jesús fue al Hades, al lugar donde van las almas de los que mueren. ¿Qué ocurrió? ¿Para dónde fue el ladrón que se arrepintió? Para el Hades, en la parte que se llama paraíso o descanso. ¿Y dónde fue el ladrón que no se arrepintió? Fue al Hades, al lugar de tormento. El Hades está formado por dos partes: lugar de descanso y lugar de tormento. Descanso o paraíso, porque digamos una comparación, no es que signifique eso. Entonces el ladrón se santificó con las últimas palabras. Con esas últimas palabras se santificó. Pero miremos algo parecido a lo que pasó con este ladrón en Romanos capítulo 4, versículo 4. Mire lo que dice Romanos 4:4 con respecto al que no tiene obras que mostrar, o sea, al que hace las cosas mal, vive una vida de desorden, vive haciendo lo malo, corrupción, engaño, mentira, infidelidad, todos los pecados que pueda, sicariato, lo que sea, todos los pecados que pueda hacer una persona, toda la maldad del mundo. Pero si tiene la oportunidad de decir: Señor, perdóname, similar al ladrón que se arrepintió, perdóname por lo malo que hice, reconozco que usted es el Hijo de Dios, es el Mesías, que es mi Señor y mi Salvador. La Biblia dice que es tomado en cuenta como si hubiese vivido una vida santa. Pero resulta que no todos tienen la oportunidad ni la misericordia de arrepentirse. Digamos oportunidad. Romanos 4:4. Fíjese bien, les leo Romanos 4:4. Leo versículo 3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado para justicia. Abraham creyó a Dios y fue justificado. Versículo 4. Al que obra, al que actúa, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que actúa, merece su pago. Pero al que no actúa, al que no obra, al que no hace nada, el que hace lo malo, sino que cree en el que declara justo al pecador, su fe le es contada como justo, como justicia. Romanos 4:4. Al que no tiene obras que mostrar significa al que hace lo malo, al que vive en su vida en maldad, pero reconoce a Jesús, le es tomado como un santo por reconocer a Jesús y morirse, o por reconocer a Jesús y cambiar su vida. Esto es una muestra de que todos somos llamados
a una segunda oportunidad, y no solo a una segunda oportunidad, sino como dijo el Señor Jesucristo, que le dijo a Pedro, 70 veces 7 tenemos oportunidad de arrepentirnos. Pero eso es, arrepentimiento tiene que ver con conciencia, y conciencia tiene que ver con estar vivo en el arrepentimiento. También nos muestra que si la persona muere, ya no hay arrepentimiento. O sea, no se puede ser santo después de muerto. Se es santo mientras tenga vida y se arrepienta y viva la vida queriendo hacer las cosas bien. Eso es ser santo, santificarse todos los días. Entonces, amigos y hermanos, para ser santo, usted necesita arrepentirse. Usted necesita reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero también para ser santo, usted necesita apartarse del mal. Que podríamos decir que en lo que dije está dicho eso, pero una forma lo dice segunda carta a Corintios capítulo 6, versículo 14. La única forma de ver a Dios es santificarse aquí en la tierra. Cuando alguien cree, pongan atención a esto que les quiero decir. Cuando alguien cree que para ser santo es después de muerto, es porque todavía tiene algo en su corazón, una conducta que no la ha crucificado. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, versículo 23 y 24, dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Pero si muere, da mucho fruto. Y después siguió diciendo el Señor Jesús que iba a la muerte y que iba a Jerusalén. La única forma de dar fruto aquí en la tierra es morir a todo lo que hay en uno que uno sabe que le ha perjudicado de un pasado. Y cosas que tal vez usted crea que no tenga, pero sí las tiene, y la única forma de saberlas es que le pida al Espíritu Santo y diga, Señor, muéstrame qué tengo, que yo creo que estoy bien, pero sé que algo tiene que haber mal en mí, porque me están rechazando, me están despreciando, me están criticando. Algo tiene que pasar. Mire, Dios es tan bueno que usted puede hacer algo malo, pero de repente siente en su corazón, y estoy haciendo mal con contestar de esa manera. Estoy haciendo mal con responder de esa manera. Estoy haciendo mal con usar esa palabra. Estoy actuando mal. Entonces el Espíritu Santo lo inquieta a que no debería ser así. Entonces usted comienza, Señor, ayúdame, tengo que vencer esto, no voy a contestar más, no voy a ser más grosero, no voy a actuar de esta forma prepotente o no voy a actuar de esta forma humillando a otro. El mismo Espíritu, y gracias por el Espíritu Santo que le muestra a uno que no debería hacerlo. Ahora, complicado es que lo haga y ni siquiera lo inquiete el Espíritu Santo a que está actuando mal. Ahí sí que está bien complicado. Porque cuando uno acepta a Jesús y vive de acuerdo a Dios y es un cristiano que quiere agradar y hacer las cosas bien, lo lógico es que el Espíritu Santo en uno lo inquiete a que haga las cosas mejor y no mejor, bien para Dios. Entonces, esto el Señor Jesús dijo, si no muere aquí, si no muere a los deseos, si no muere a la conducta, si no muere a los caprichos, si no muere al orgullo, no se va a santificar. Y vuelvo y digo, no puede creer alguien y de paso hacerle creer a otros, porque eso es lo tremendo. No solamente que crea él, sino que le hace creer a otros que se va a hacer santo después de muerto. ¿Por qué? Cuando alguien dice eso o cree eso, vuelvo y digo, es porque tiene un guardadito. Es porque tiene algo que hace mal y que sabe que está mal. Pero dice, ¿pero cómo hago con esta lucha? Sí,
Todos pasamos por eso, pero yo debo morir a eso. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo, creo que es 6, no recuerdo bien, 6 o 5, que dice: si tu mano es ocasión de pecado, córtala. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácalo. Es mejor que entres al reino de los cielos ciego o sin mano, que entre completico al infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiere decir que nos vamos a sacar los ojos para no ver las cosas que no debemos ver, ni vamos a cortar las manos para no agarrar lo que no debemos agarrar, sino que debo morir aunque estoy vivo. Y significa morir a eso, significa no agarro más lo que no es mío, no miro más lo que no debo mirar, y debo orar y decir no más en el nombre de Jesucristo, y rechazar, porque eso es algo que ocurre. Sin santidad nadie va a ver a Dios, y no podemos estar creyendo de que después de muerto piden por mí para quitarme esa impureza. Y aquí entra otro tema, que no voy a profundizar en ese tema, pero con este tema que estoy hablando se tumban varias cosas. Cuando uno entiende que tiene que ser santo aquí en la tierra antes de morir, alguien dirá: es difícil. Sí, es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo se puede. Es difícil, pero con mi fuerza de voluntad se puede. ¿Qué es difícil? La Biblia nos muestra esto. Jesús fue a la cruz sin pecar. ¿Para qué Jesús fue a la cruz sin pecar? Para mostrarnos de que nosotros algún día vamos a pasar por la muerte y vamos a morir sin pecar. Significa arrepentidos. Y ese es un santo. Fíjese lo que les dije en Romanos 4:4. El que no tiene obras que mostrar, o sea, el que es una persona que hace la maldad, pero se arrepiente, es un santo. Ahora, no quiere decir con eso de que todos vamos entonces a vivir en desorden y minutos antes nos arrepentimos. No se sabe si hay chance. Lo lógico y mejor es: vivo una vida agradando a Dios, santificándome todos los días, porque todos los días tengo que rechazar lo malo, tengo que apartarme de lo malo para ser un santo. Segunda carta a Corintios capítulo 6. Este es otro pasaje donde nos muestra. Les leo primero segunda carta a Corintios 7:1 y me regreso para que entiendan. Segunda carta a Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, significa de pecado, y de espíritu, de contaminación de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Aquí está una respuesta. Ya que tenemos promesas, las promesas, versículos anteriores de 2 de Corintios 7:1, los versículos anteriores muestran cuáles son lo que tenemos que hacer, cuáles son las promesas. Entonces dice: ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor a Dios. Para ser santo hay que tener temor. Para ser santo tengo que limpiarme. Para ser santo tengo que no contaminarme. Para ser santo tengo que limpiarme. ¿Qué es limpiarse? Limpiar significa lavarse. Y limpiar tiene que ver con agua. Limpiar tiene que ver que cuando nosotros nos bañamos es porque tenemos calor o es porque estamos sucios. Por eso nos bañamos, y con agua. Limpiémonos y dice de toda contaminación. El mundo está lleno de contaminación. ¿Cuáles?
groserías, malas palabras, corrupción, soborno, mentiras, infidelidad, robo, secuestro, malas palabras. Todo eso es contaminación. Limpiémonos de toda contaminación. Significa usted es diferente. Usted no es igual que los demás. Los demás tienen que ver que usted es alguien diferente sin necesidad de que usted esté con la Biblia. Tienen que ver que usted es diferente sin necesidad que usted diga que es cristiano. Tiene que ver que usted es diferente porque usted no habla como los demás. Tiene que ver que usted es diferente porque usted no se expresa como los demás. Tienen que ver que usted es diferente porque no anda formando peleas en la calle, ni espectáculos, ni groserías. Usted es diferente. Y como lo ven diferente, y como lo ven respetuoso, y como lo ven honrado, y como lo ven diferente, entonces le preguntan: mire, señor o joven, usted es cristiano y usted no anda con la Biblia. ¿Por qué? Porque usted actúa diferente. Y como habla diferente, no necesita andar con la Biblia. Más bien algunos andan con la Biblia y son igualitos que los demás. O sea, me disculpan, ¿no? Por si algún cristiano dice: uy, pero por favor. Bueno, es así. Con eso no quiere decir que no ande con la Biblia, con eso no quiero decir que no va a la iglesia, con eso no quiero decir eso, sino qué bueno es que vean que usted es diferente. Ser santo es limpiarse de toda contaminación. No, pero es que la única forma de ganar plata es que toca hacer como hacen todos. Usted es diferente. Ellos lo hacen, pero usted es diferente. Usted tiene a Jesucristo, usted tiene fe, a usted Dios le provee y le da más que lo que le provee a ellos el mundo. Porque, ejemplo muy claro, la gente que vive en desorden, si tiene una enfermedad, va al médico, se opera y hace todo, se va a cualquier otro lugar para hacerse la mejor cirugía del mundo. Pero llega el momento en que no le sirve el dinero y no le sirve nada de eso, ni el poder ni la posición política, no le sirve, porque todo eso es limitado. Pero qué hermoso es cuando la persona tiene la fe en Jesucristo y aunque no tenga dinero y no tiene poder, tiene a Jesús y le sana, le responde, le bendice. Porque esa es la diferencia de ser diferente. Debemos ser santos aquí en la tierra. Continúo para no demorarme mucho en este punto. Ya me quedan unos minutos nomás. 2 Corintios 6:14, ya le leí 2 Corintios 7:1. Regresemos ahora a 6:14 para entender por qué Pablo dijo: limpiémonos de toda contaminación en el temor a Dios, que ya les voy a hablar del temor a Dios. 2 Corintios 6:14 dice: no estés unido en yugo desigual con el incrédulo. Esa es una de las palabras que dio el Señor, que no haga como los demás. No esté unido en yugo desigual con un incrédulo. Pues qué compromiso hay entre la justicia y la iniquidad, y qué comunión hay de la luz con las tinieblas, y qué concordia del Mesías con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos, porque nosotros somos santuario de Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré entre ellos y entre ellos andaré, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salid en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, no toque el desorden, y yo os recibiré. Y os seré por padre, y vosotros me seréis por hijos, dice el Señor Todopoderoso. El Señor dice:
Si ellos hacen, usted no haga. Una cosa es que usted comparta con sus amigos que tal vez no creen en Dios y usted se muestra como cristiano y tal vez usted no ande predicando, pero anda compartiendo con ellos, solamente hablando y saludándolos. No hable como ellos. Eso era antes que usted tal vez tenía esa conducta. No sea como ellos, porque usted ahora entiende que a Dios no le agrada eso. Usted, aunque no se contamina como ellos, y ellos van a decir, ¿qué le pasará a este amigo de nosotros? Bueno, el otro punto dice, perfeccionándonos, 7:1. Santifiquémonos, limpiándonos y no contaminándonos, perfeccionándonos la santidad en el temor a Dios. ¿Qué quiere decir esto de temor a Dios? Temor a Dios significa que Dios está en todos lados. Y yo sé que Dios está en todos lados. Temor a Dios significa que a Dios no le agrada las mentiras, no le agrada que estemos murmurando, que estemos chismeando, que estemos codiciando, que estemos haciendo las cosas malas. Y entonces, temor a Dios significa, no digo esa palabra porque aparentemente no veo a Dios, pero Dios me está viendo. Temor a Dios significa que aunque esté haciendo un negocio, voy a hacer las cosas bien, porque si hago las cosas mal, aunque crea que no me ve nadie, lo ve Dios. Y eso significa, cuando alguien actúa así, es no tener temor a Dios. Pero tener temor a Dios significa, lo que haga, Dios lo va a ver. Lo que diga, Dios lo va a oír. Entonces, hermanos y amigos, guardémonos para el Señor, porque todos debemos santificarnos aquí en la tierra. Vuelvo y les digo para finalizar, no esté usted esperando que porque está en la iglesia metido y hace las cosas mal, es un santo para Dios. No. Por eso habla la Biblia del fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia. Si la persona tiene esto que dice Gálatas 5:19, amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, ese es un santo en la tierra. Alguien que tiene el fruto del Espíritu Santo. Pero no esté creyendo que porque muere, porque creyó en Jesús y hizo lo malo, después van a pedir por usted para ser un santo. Eso es alcahuetería, eso es sinvergüenzura de la persona, eso es querer vivir en pecado todavía, y hace muchas cosas buenas, pero hace alguna mala. Por eso Mateo 7:21 dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 23 de Mateo 7. Entonces, amigos y hermanos, yo no puedo decir, la Biblia muestra quiénes son santos. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu, lógico, es santo. ¿Quiénes más son santos? Los apóstoles que estuvieron con Jesús fueron santos, excepto Judas, que no sabemos, Dios sabe. María, puedo decir que es una santa y que está en la presencia de Dios. José, un santo. Moisés, un santo. Abraham, un santo. Pablo, un santo. Yo puedo decir que ellos son santos, pero yo no puedo decir que todos los que han nombrado como santos son santos. Eso lo sabe es Dios. Tampoco puedo decir que están condenados. Eso lo sabe es Dios. Así que la invitación que les hago es, debemos santificarnos mientras estemos vivos. No esté creyendo que se va a santificar o que va a santificar a otro después de muerto. Ese es un engaño del diablo para que continúe con ese pecado. Bien, que el Señor les bendiga, les guarde y siga avanzando en sus vidas, y usted siga crucificando el pecado y diciendo, muero a eso, muera a eso en el nombre de Jesús, y sí puedo vencer en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde.